Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2 de la tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, donde analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Solo estoy esperando que don Álvaro Sáenz, el presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la UCAEP, se conecte con nosotros. Ahí está don Álvaro. Más puntual, imposible. Don Álvaro Sáenz, que ya está con nosotros, es el presidente de la UCAEP. En los últimos 3 meses, ligado con las últimas semanas, ligado con las últimas horas, el sector empresarial costarricense ha sufrido enormemente los efectos económicos de esta pandemia. Y la UCAEP, recordemos, es la unión de todas esas cámaras, o de muchas cámaras, que están en el peor momento de los últimos años y que le toca bailar con la más fea. Hoy en la segunda emisión de Noticias entrevisté al presidente de la Cámara de Comercio. Realmente las historias son muy complicadas y los anuncios intempestivos, como el que hizo el gobierno la semana pasada, el viernes, pues ha venido afectando al sector comercial y empresarial. Don Álvaro, le iba a preguntar que cómo está, pero creo que la respuesta es muy obvia, porque supongo que está muy preocupado. Don Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Randall? Vea, bien, gracias a Dios, de la familia, el Día del Padre ayer fue un momento de tranquilidad familiar, pero sí, preocupado porque el país está sufriendo mucho. La gente, de acuerdo a su estatus económico y social, está sufriendo más. Hay mucho desempleo, mucha informalidad. Los ingresos del Estado se están cayendo, los ingresos de la Caja de Seguro Social, por tanto, se están cayendo. Estamos viviendo una pandemia económica que habíamos anunciado hace 2 meses, ¿verdad? Esto venía, hay que cuidarse. No podemos dejar que nos arrase algo causado por nosotros mismos, disparándonos en el pie por falta de planificación y por falta de diálogo, creo. Sí, es complicado porque la gente dice, bueno, cuando teníamos 20 casos cerramos el país, cuando tenemos más de 2,000 procuramos abrirlo, don Álvaro, pero es que realmente a mí me resuena en la mente la frase esta de que si no nos morimos de COVID, nos morimos de hambre. Yo creo que a veces es muy sencillo, y aquí me voy a echar otra vez encima al sector público, pero a veces es muy sencillo verlo desde un sector que mantiene, independientemente de las circunstancias, el 100% de sus ingresos de todas las quincenas. Vea, nosotros hemos dicho varias veces que hay 2 problemas serios aquí. Uno es el COVID, que está causando una pandemia, digamos, de salud, que está desbordando un problema económico, ¿verdad? Y a su vez está causando estragos sociales, y esperamos que podría terminar en otros países, incluyendo el nuestro, problemas políticos, ¿verdad? Pero lleguemos ahí luego. Por ahora el problema económico está causando problema social. Nosotros empezamos hace el 6 de marzo, el primer caso, y se hizo un cierre en Semana Santa que se llama el martillo, le dimos un martillazo a la enfermedad, ¿verdad? Y luego de eso, pues se bajó, se aplanó la curva. Pero recuerde que en las primeras 3 semanas se hicieron 88 camas de cuidados intensivos, ¿verdad? Precisamente para elevar la capacidad del país. Se elevaron creo que eran 22 a 88 camas de cuidados intensivos, para prepararnos, ¿verdad? Pero ¿usted sabe cuántas camas se han hecho desde entonces en cuidados intensivos? ¿Cuántas camas? 0. Entonces, ¿qué pasó? No era para darle tiempo a los hospitales. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces, si cada vez que se nos sube la curva de casos, vamos a cerrar el comercio, la economía en general, vamos a matar al sector.
Es decir, no puede ser que el sector comercial funcione como el fusible, ¿verdad? O el breaker de la economía. Cada vez que suben, cierro. Primero crea una incerteza inmensa. Y a ver, estábamos claros de que es que no se dieron cuenta que el Día del Padre, la final de fútbol, coincidía con el día que ellos establecieron para abrir las iglesias, los partidos de fútbol, los templos, y los centros comerciales y los restaurantes, que no se dieron cuenta. ¿Cómo van a anunciar el viernes antes esa medida? Bueno, le voy a contar, no hubo diálogo con el sector privado, una imposición fue, y por supuesto que hicieron el sector turismo, el sector comercial, el sector restaurante, fue terrible, pero no solamente es el golpe, la gente que ya había comprado avituallamiento y comida, todo para prepararse a los clientes, los meseros que estaban contratados, sino la incertidumbre. Entonces, cuando me dicen que van a abrir, ¿les creo o no les creo? ¿Verdad? Eso es parte del problema. Es que nos parece que el ministro de Salud está haciendo una buena labor en salud, pero como todo, tiene que haber una contraparte económica en el gobierno y de comercio exterior. Por ejemplo, el tema de los cierres en las fronteras terrestres fue terrible, daño a la economía cuando se pudo haber hecho mucho mejor. O una contraparte económica que le diga, negociemos esta medida, porque hay formas de establecer las medidas de salud, no necesariamente haciéndole daño a la economía, hay formas de hacerlo. ¿Y cómo? Dialogando con el sector privado. Bueno, justamente yo le iba a preguntar, don Álvaro, ¿cuál era la receta? Porque me queda la experiencia, como le contaba, que más temprano entrevisté al presidente de la Cámara de Comercio, don Julio Castilla. Y vea qué interesante, porque eso me demuestra que sí hubo diálogo, solo que fue ineficaz e inútil. Le habían planteado, yo no sé si usted estuvo en esas conversaciones, le habían planteado a la ministra de Economía que por favor, en lugar del 21, permitieran abrir el 20 para aprovechar claramente el sábado. Ok, la ministra se comunica a principio de semana pasada y les dice, listo, se abre el 20, todo el mundo feliz. Jueves en la mañana, efectivamente abrimos el sábado, efectivamente ya no hay marcha atrás. Jueves en la noche, incluso, según don Julio, estaba el ministro de Salud revisando también algunos protocolos, recordándoles algunos protocolos, y el viernes a las 11:55 reciben una llamada que dice, no, sí se echó para atrás. Entonces, pareciera que hay un corte en una cadena en algún momento. Es decir, los clubes de fútbol conversan con el ministro de Deportes. Ustedes supongo que conversan con doña Dialá en algún momento, conversan con Victoria Hernández en algún momento. Ok, pero la cadena entre esas jerarcas y otros jerarcas y el ministro de Salud pareciera estar interrumpido en algo, ¿no le parece? Vea, no solamente eso que usted escribe, también la semana pasada hubo, ¿cómo se puede decir? Redadas casi increíble en la parte de San Carlos, en la parte agrícola, buscando las fincas que tienen permisos de operación y de salud, buscando gente. Encontraron que el 80-90% está en perfectas condiciones, legalizados, con permisos de trabajo, con sus habitaciones, sus barracas, todo bien, pero hicieron una persecución y están causando un mal nombre a muchos empresarios, miles de empresarios honestos que producen comida, que producen alimento para exportación en la zona de San Carlos, piña, banano, tubérculos, naranjas, mangos, frutas, todo eso están causando un pánico complicado. Imagínese ahora, Randall, imagínese cuando estemos en cosecha de café en noviembre, naranja, melón, mango, café, la zafra y la caña, imagínese. O sea, yo creo que este país tiene que estar claro de que la economía hay que abrirla, ¿verdad? Hay que abrirla en orden, hay que abrirla no creando pánicos, porque lo que estamos haciendo, lo que pasó el viernes fue un pánico. Evidentemente, el ministro de Salud vio 129 casos, no han aumentado una cama de unidades de cuidados intensivos desde que hicieron las 88 camas, una sola, y entonces la economía es la que entra en coma, ¿verdad? No, es imposible pensar que 5 millones de personas van a estar con 88 camas, por Dios. Y si el FIUS va a ser la economía de ahí, vamos a quebrar a todo el mundo, porque además estamos creando una incerteza.
Aquí lo que está pasando nos parece a nosotros, y sí, yo dialogué con la ministra de COMEX y la ministra de Planificación, y varios ministros, y lo que está pasando es que el ministro de Salud es como el primer ministro total y absoluto del país, dicta la última palabra, y está bien, pero de nuevo, le digo, si el ministro, vean lo que pasó en las fronteras, el ministro de Salud dijo, no quiero que me contagien a través de las tripulaciones de los camiones. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en el sector privado en protocolos de seguridad para que entraran los transportistas, las tripulaciones, en un corredor seguro, con GPS, a los almacenes fiscales o a los predios, estacionamientos secundarios, los cuales todos tienen permisos de salud, funcionamiento. Bueno, lo que pasó es que se inventaron el desenganche y le dijeron que el desenganche era la alternativa. Eso fue hace como un mes. Y causaron una crisis terrible en la frontera porque el desenganche es impráctico. ¿Verdad? Cuando ustedes tienen dueños de camiones independientes, transportistas unitarios, es impráctico, es imposible. Pero es eso. Entonces, el punto mío es, si el ministro de Salud dice que le da miedo, y con toda razón, que las tripulaciones contagien a la población, bueno, hagamos inteligentemente, con tecnología, con corredores seguros, con empresarios responsables, hay formas con protocolos para que no haya contagio, en caso de que uno, incluso testeo en la frontera de las tripulaciones, pero la ocurrencia fue, cerremos la frontera, ¿entiende? Entonces, eso es el daño económico, y eso fue después de que habíamos dialogado una semana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que pasó esta vez, hay diálogo. A ver, usted le llama diálogo a que uno diga y el otro oiga pero no escuche. Yo creo que no, ¿verdad? Algo está pasando ahí, ¿es verdad? Don Álvaro, déjeme jugarle al contragolpe en algo que dijo. Pero es que en la zona norte, según Salud, hay varias empresas irresponsables, al menos 10, que no guardaban las medidas sanitarias. Eso no es culpa del ministro, es culpa de las empresas y de los dueños de esas empresas. Claro, pero que cierre esas 10 empresas, que no cierre las miles de empresas que están operando bien. Está bien, es más, como cuando alguien no paga la Seguro Social o el impuesto de renta y que debe, y ciérrenlo, o cóbrenle, o embárguenlo, pero no puede usted castigar al 90% y el resto de las compañías que están formalmente trabajando, luchando, ¿verdad? Con nicaragüenses con permiso de trabajo y causarles unos trastornos y crearles una imagen inmensamente dañina también de que las cosas están funcionando bien. A eso me refiero. En Costa Rica hay que aplicar la ley. Nadie está encima de la ley. Pero, ¿verdad? Esa es la diferencia. Dice en Facebook Live que es que a ustedes, los empresarios, no les importa la salud de la gente, que ellos apoyan al ministro porque es el único que nos quiere vivos, don Álvaro. Vea, Randall, primero, estas personas, yo he visto muchos ataques. Yo no digo que esta persona que escribió esto sea, pero los ataques que hemos recibido, la Unión de Cámaras, por presentar pacto por el empleo, por tratar de presentar sugerencias al gobierno, porque las autoridades son ellos, ¿verdad? Estamos en una democracia, así debe ser, a la Asamblea Legislativa. Han venido mucho, ¿sabe de quiénes? ¿De quiénes? De empleados públicos que están en la casa recibiendo salario y que tienen tiempo de estar atacando al sector privado porque tienen pánico de que lleguen y les cobren y le digan sean solidarios. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que le puedo decir? Mire, además, ¿qué hay la empresa privada? Usted ha ido a Ciudad Quesada, a Fortuna, ahí hay empresarios, sí, claro, pero ¿quiénes son? Son las zapaterías, los comisariatos, las pulperías, la farmacia, los tallercitos, los salones de belleza, los agricultores, que son decenas de miles, ¿ok? Todos son empresarios. Dejen de estar pensando que de que el empresario grandotote, no, si Costa Rica, 70% de las empresas de este país tienen menos de 5 empleados, por favor. Entonces estamos atacando al emprendedor, al pequeño. Es un daño terrible y muchos de esos están encadenados. Por ejemplo, los productores de hortalizas de Cartago y de Salcero le suplen los hortalizas a los restaurantes que atienden los turistas. Por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, chiquiticas, microempresas, le suplieron el año pasado $2.800 millones a las compañías de zona franca en encadenamiento productivo. Y todas estas cosas. Entonces, cuando hablan del empresario, ¿de quién estamos hablando? Por Dios. Bueno, porque de hecho una de las críticas al inicio del programa que me hacen a mí, Randall, ¿por qué he invitado a Álvaro si la UCAEP solo representa a empresas grandes?
De ahí, Randall, es ignorancia porque a la gente le gusta. Algunos empleados públicos están, como le digo, temerosos de que y nosotros no hemos atacado al empleo público, jamás. Hemos dicho, los 4 bastiones de este país muchas veces son salud, educación, seguridad y justicia, ¿ok? Entonces, quiere decir que salud, la Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud, seguridad, Ministerio de Seguridad, educación, Ministerio de Educación, los maestros, universidades y justicia, todo el sistema de las cortes, ¿verdad? Esos son los pilares de esta democracia y los apoyamos y pagamos. Si lo que pasó, si los empresarios formales, los pequeñitos, los medianos, los grandes empresarios formales que pagamos impuestos, hay muchos pseudoempresarios en la sombra, es verdad, y que no pagan, bueno, persíganlos. Nosotros repentamos a los formales y hay mucho contrabando en el país, sí, va en las fronteras, por todo lado, pero eso es otra cosa, eso no son asociados de la Unión de Cámaras. La Unión de Cámaras asocia a las cámaras, las cuales asocian a las cámaras regionales, las cuales asocian a micros y pequeñas empresas. Entonces, ¿saben que nosotros, por ejemplo, la vicepresidenta de la secretaria de la Unión de Cámaras la tiene la expresidenta de CACORE, que es la Cámara de Restaurantes? Hay 10,000 restaurantes en Costa Rica, 10,000, y todos están en CACORE. Eso es la Unión de Cámaras, ¿ve? Solo para poner un ejemplo. No, Álvaro, dice Jorge Fallas, por favor pregúntale a la UCAEP qué medidas van a tomar con las empresas evasoras, que ese es el gran reclamo que les hacen a ustedes. ¿Qué medidas van a tomar con las empresas evasoras de pagar la Caja y Hacienda y que conforman las cámaras empresariales? Bueno, esa es una acusación peligrosa y que la pruebe, primero. La segunda parte, ¿cómo que las compañías que no pagan forman parte de UCAEP? Eso es mentira. Dejen de estar mintiendo, por Dios. Ahora, la Unión de Cámaras es una unión de cámaras. Cada individuo, cada empresa es responsable por sus propios actos. La Unión de Cámaras no defiende a la gente que incumple sus obligaciones, primero, ¿verdad? Segundo, vea, nosotros hemos dicho muchas veces, en Costa Rica había 47% de informalidad, ¿verdad? Hay mucha informalidad en el país, mucha empresa pequeña, mediana, sobre todo pequeña y microempresa que está en la informalidad y no paga. Claro, ¿qué es lo que compran las empresas informales hoy? Mucho comercio también, ¿verdad? Que en San José hay mucha gente que está las cabeceras de provincia, eso me lo dijo el ministro de Hacienda anterior, mucha gente que está escondida, no paga. Primero, ¿de dónde derivan los productos? Del contrabando. Por eso hemos dicho que parar el contrabando, porque eso es una injusticia con todo el país. Pero volviendo al tema, mire, las empresas que representamos en la Unión de Cámaras somos las empresas que sostenemos este país, el empleo, 1.300.000 personas que tienen trabajo, que pagamos caja, que pagamos impuestos. Y eso es lo que reclamamos, que los impuestos se usen como tiene que ser, que sean responsablemente, que no se desperdicien. ¿O usted cree a esa persona que le dijo, ustedes comprenden, pues mucha gente no lo ha entendido, que el déficit fiscal, y podemos, si gusta, hablar de eso, el déficit fiscal es directo causante de la pobreza y el desempleo en este país? Y el déficit fiscal deriva de que el Estado gasta mucho más de lo que recibe, ¿ok? ¿Por qué gasta? Tenemos 330 instituciones, Salvador tiene 130 instituciones, hay demasiadas instituciones en este país, es una responsabilidad no de este gobierno, de muchos años derivada, pero esa es la verdad. Entonces, aquí hay que bajar esa deuda, hay que bajar la deuda porque hay que vender activos. ¿Y por qué hay que vender activos? Para pagar deuda. ¿Y por qué hay que pagar deuda? Porque hoy estamos pagando, porque esa deuda es cara y hay que pagar intereses. Esa deuda nos cuesta 3,000 billones de dólares al año solo en intereses, solo en intereses. Eso es lo que nos cuesta la deuda. Entonces tenemos que aterrizar, ¿verdad? Eso causa pobreza y desempleo. Por eso, y eso castiga a las personas con menos ingresos, ¿verdad? El empresario da empleo, eso es lo que puede hacer y produce, ¿verdad? El Estado debe ser responsable con los recursos que recibe. Álvaro, preguntaba a un oyente de apellido Muñoz, es que han entrado tantos comentarios que ya me desapareció, que cómo pueden asegurar que si hay una apertura no nos convirtamos en el siguiente Brasil, por ejemplo. Muy importante, vea, aquí, esto es muy importante, la pregunta de este señor, vea, y lo hemos dicho, lo dijimos desde el 25 de marzo más o menos, es la misma explicación que le doy ahorita con las tripulaciones de los camiones. Nosotros teníamos que aplanar la curva, ¿ok? No causar el contagio comunitario.
¿Cómo? Dándole un martillazo al contagio. Lo hicimos muy bien en marzo y a mediados de abril. Recuerden, Semana Santa, que hubo un cierre social completo del país, no un cierre productivo social. Bueno, se hizo muy bien, que habían 10, 15 contagiados por día. Ok, a veces 3, hubo 3, 5. Ok, ¿qué es lo que sigue? Usted después de que está el martillazo empieza a bailar con la enfermedad. ¿Qué quiere decir bailar? Quiere decir la monitorea, la controla, cierra regionalmente, cuando hay picos cierra actividades económicas, pero también se prepara, ¿verdad? ¿Cómo? Aumentando las camas en los hospitales, lo cual no hizo el gobierno, y haciendo 3 cosas obligatorias, que lo hizo Taiwán, lo hizo Corea, y lo han hecho los países que han tenido éxito. No es la responsabilidad de Brasil, no es la responsabilidad de Nicaragua, no es la responsabilidad que hizo México al principio, sino siguiendo con la muy, muy responsable actitud que asumió el ministro de Salud y la Caja al inicio. Bueno, y sigue siendo, ¿verdad? El problema es que no tienen contraparte económica. ¿Para qué? Para bailar con la enfermedad. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros no podemos quebrar a todas las empresas. ¿Usted sabe cómo detuvieron el contagio esos países que le mencioné? Con 3 cosas. Una es distanciamiento social, la otra es uso obligatorio de mascarillas o caretas en la calle o cuando usted entra a una tienda, y la otra es limpieza absoluta con alcohol y detergente. ¿Qué sucede en Costa Rica? Están castigando al empresario, el Ministerio de Salud debió haber obligado a todos los ciudadanos de este país hace rato. Si usted anda en la calle y va a entrar a un comercio, o va a entrar a una tienda, o va a entrar a una iglesia, o va a entrar a una panadería, o va a entrar a un cine, usted tiene que llevar alcohol y tiene que andar con mascarilla. Es que esa es la responsabilidad ciudadana. Están castigando al empresario, es imposible. Entonces eso es lo que falta, esas 3 medidas, y empezamos a bailar con la enfermedad, a controlar la tasa de contagio, mientras venga una intervención farmacológica. Pero ¿qué pasa? En Costa Rica todavía no es obligatorio el uso de mascarilla en la calle. ¿Usted sabía eso? No, no es. ¿Por qué no? Yo les pregunto, obligatorio para el ciudadano, ¿verdad? Vaya a San José, vaya a la abuela, vaya a las fiestas que hacen fin de semana, o sea, obliga a la gente que se cuide, pero obligado. Bueno, al empresario también, al comerciante, al que tiene restaurante, como tienen las empacadoras agrícolas, como tienen la zona franca, sus fábricas, como tienen, como tienen los comercios ahora, los protocolos, los restaurantes, todo lo tienen. Pero ¿por qué la gente no está obligada a hacer eso? Es que esa es la única forma. Si no tenemos responsabilidad ciudadana con esas 3 medidas que le mencioné y les repito, distanciamiento social, andar en burbujas, ¿verdad? El alcohol o detergente en la bolsa de la camisa o de la saco o de la blusa, lo que sea, personal, uso personal, y la mascarilla o careta personal, no vamos a poner esto. Don Álvaro, permítame nada más aclarar un par de temas, porque aquí alguien está diciendo, y aquí voy a los datos, no lo que dijo don Álvaro. Alguien está diciendo, ¿cómo que no hay camas y el SEACO? Vean, hay que ser muy claro. Incluso estos son los datos del gobierno. Costa Rica tiene 105 camas de UCI. 105 camas de UCI que evidentemente están, algunas de ellas ocupadas, por supuesto, por las personas internadas por COVID en UCI, pero también por las personas que tienen otros padecimientos. 105 camas en UCI. Las del SEACO no son UCI, son camas hospitalarias. Son camas hospitalarias. Eso no lo digo yo, eso lo dijo don Román Macaya hace un par de semanas. Entonces partamos de esos datos, por favor, porque ahí están diciendo, y el SEACO, vean, el SEACO, de verdad, de hecho estaba buscando las declaraciones de don Román, el SEACO no son camas de UCI, no son camas de UCI, tenemos 105 camas de cuidados intensivos. Ahora bien, ¿cuántas camas teníamos hace 3 meses? De 105 también. Exacto, ese es mi punto. Ok, el SEACO sí, 88 camas de no cuidados intensivos, no de, ¿cómo se llama?, de cuidados intensivos, sino de donde pueden tener respiradores también, ¿verdad? Ahí sí, el SEACO sí tiene respiradores. Ese es el punto, ¿qué se hizo en 3 meses? Hablemos del ministro un momento. Usted me dijo hace un rato que don Daniel había hecho un muy buen trabajo, yo también lo creo. Digo, es un médico, don Daniel, y es ministro de Salud. La queja de ustedes, don Álvaro, entiendo, no es la labor o el rol del ministro de Salud, me parece que lo ha hecho muy bien. Es que no existe entonces un balance, una contraparte económica que le discuta al ministro alguna medida y se pueda llegar a un término medio, ¿es eso?
Vea, Randall, bueno, primero, de acuerdo con lo que usted dijo al principio, el ministro de Salud ha hecho su trabajo y lo ha hecho muy, muy bien. Pero cuando él dice una norma sanitaria, y le puedo decir, por el caso de la frontera fue ese, o otra, yo necesito que aquí no haya contaminación por las tripulaciones de los camiones. Entonces, yo sé que en vez de ofrecerle alternativas que el sector privado le ofreció, no hubo una negociación de parte de la parte económica para decirle hagamos este protocolo, a ver si estaba contento y a ver si él cumplía con lo que él pidió. Bueno, y también hay que decir otra cosa, se le ofreció y una imposición de las medidas que él estimó. Yo no estoy en el Consejo de Gobierno para saber si la ministra de Comex o la ministra de Economía o la ministra de Planificación tienen una negociación o el ministro de Salud les impone. Yo lo que sí puedo ver desde afuera es que como gobierno no hay esa flexibilización, no de la medida sanitaria, porque eso no la queremos, sino de la aplicación de la medida sanitaria para que siempre sea efectiva y no ahoguemos al sector económico, porque vamos a terminar con una pandemia económica. ¿Y qué sucede? La gente no va a poder pagar seguro social. ¿Y qué pues pasa? La caja quiebra, entonces nos vamos a morir de apendicitis, de gastritis, de todas las enfermedades del universo. Eso es el peligro. No podemos. Ahora, ¿por qué Costa Rica ha detenido la pandemia? Vamos a ver. Ha detenido la pandemia por varias razones. Primero, porque se detuvo a tiempo, se le dio el martillazo al R0, se detuvieron las entradas de turistas y de migrantes por las fronteras, pero hace muy bien, los aeropuertos. La segunda es porque tenemos un sistema de salud robusto que atajó a tiempo y la gente cumplió las medidas de sanidad, aplicó el alcohol, distanciamiento social, que no hay que relajar, hay que seguir, ¿verdad? La tercera es porque tenemos una penetración de agua potable muy buena en el país, ¿verdad? Y eso ayuda a que la gente tenga salubridad, que no, por la inversión que hemos hecho en muchos años, que falta mucho, que el AEA está muy mal administrado, hace rato, desde hace 6 años, sí, claro, porque la subejecución es terrible, pero aún así, por la herencia de 30 años, el AEA y las ASAAS y las municipalidades han hecho un gran trabajo dando agua potable. Esos son los factores que nos han ayudado muchísimo a tener una tasa de contagio menor en este país, por supuesto la educación. Y entonces el ministro de Salud se encontró, bueno, él es parte de ella, una población educada, donde hay agua, donde hay un sistema de salud y pudo implantar sus normas. Y bien, ok, ahora sí, pero no podemos quebrar el sistema. Tenemos que reactivar la economía para poder seguir generando pagos, impuestos, cargas sociales, empleo. Usted vio la tasa de empleo el otro día, que yo lo dije a otro medio, el 15.7%. Eso fue un maquillaje de tasa de desempleo. ¿Por qué fue un maquillaje? Porque lo presentan como un logro. Vea, este es un promedio entre febrero, marzo y abril. Y febrero y marzo no había consecuencias económicas del COVID, solo abril. Entonces, por lo tanto, el desempleo es mucho más alto. Digamos, el desempleo lo que vale es lo que hay hoy. Y además, a ese desempleo súmele a las miles de personas que están con contrato de trabajo suspendido, que no tienen salario. Ve, entonces, son cosas que hay que decir claramente. No es culpa del gobierno tener COVID, por supuesto que no. No, pero tenemos que bailar con la enfermedad. O sea, usar la educación, el agua potable, la caja de seguro social de una forma inteligente para poder reactivar la economía y no bajar el bienestar, porque vamos a terminar mucho más pobres y recordando, mucho más pobres, con más desempleo, con más miseria, y eso no es una inmensa injusticia para mucha gente, recordando que venimos de un precipicio fiscal que apenas logramos evadir y que habíamos corregido el rumbo bastante, íbamos a un buen camino, pero bueno, nos cayó eso, pero venimos de una situación donde ya la tarjeta de crédito se nos había colapsado, logramos refinanciarla y de repente nos cae una enfermedad y tenemos que pagar un montón de medicinas. Eso es lo que está pasando y ya no nos prestan plata. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, nos prestan plata, pero podemos vivir de prestado. ¿Qué hay que hacer? Lo que hemos dicho muchas veces, bajar los gastos o vender algunos activos para bajar la deuda. Eso es tan sencillo como eso. Si no, vamos a quebrar todos. Para que construyamos opinión con datos,
don Álvaro, le pido un con permiso para escuchar a Román Macaya. Él brindó ya, y gracias a Fernando Muñoz, periodista de Noticia Monumental, quien me mandó el audio, apenas lo pedí, de Román Macaya diciendo la capacidad del SEACO. 2:36. El lunes teníamos 13 pacientes. Hoy tenemos 22 pacientes, casi el doble en 4 días. Digamos que se duplique en una semana. El problema aquí es que no sabemos si esto es lineal o exponencial, pero SEACO solo tiene 88 camas y ya estamos ocupando un cuarto y hemos casi duplicado en la utilización de esas camas en 4 días. Si se duplicaran los casos, o sea, si esto fuera un crecimiento exponencial, significaría que en una semana más estaríamos en la mitad de la capacidad de SEACO y en otra semana habremos saturado SEACO. Por eso es que se toman las medidas de hoy. Por eso es que no podemos esperar a tener certeza de si esto es exponencial o no, porque cuando ya haya certeza, probablemente ya es demasiado tarde para actuar. Bien, ese era Román Macaya, dándonos la capacidad del SEACO, 88 camas. Esas son 88 camas hospitalarias y tenemos 105 camas en todo el país de cuidados intensivos. ¿Usted siente, le pregunto por los datos que ha resaltado hoy, don Álvaro, que ni siquiera a nivel de infraestructura hospitalaria estamos listos para enfrentar una apertura desordenada? Yo estoy 100% de acuerdo. Además, es el número que le di al principio de esta entrevista, 88 camas, ¿veo? Con respiradores. No son UCI, pero son con respiradores. Entonces, para algo les hicieron. Recuerden que les hicieron para el COVID-19. Entonces, sí son camas que pueden atender en cierta medida el COVID-19. Y tiene razón don Román, claro. Pero, a ver, esto es un problema complejo. No lo vamos a atacar por una sola vertiente. Hay que hacer varias cosas. Hay que seguir incrementando la capacidad hospitalaria, pero simultáneamente, no detenernos ahí, simultáneamente establecer las medidas de distanciamiento social, mascarillas, limpieza, protocolos en las empresas y simultáneamente permitir la apertura comercial, la apertura turística, la apertura de restaurantes, la apertura de actividades con aforos limitados, porque si no, vamos a terminar en una situación económica muy compleja. Y otros países ya lo probaron. Con estas medidas, todas juntas, no solo una. Por supuesto que don Román tiene razón. Si no hacemos nada y solo aumentamos camas hospitalarias, es imposible también manejar esto y sería una forma muy irresponsable. Hay que hacerla por muchas medidas. Una de ellas es las camas hospitalarias, pero hay muchas otras, ¿verdad? Como todas las que he mencionado. Entonces, toda la población es responsable. Vea, esto no es responsabilidad del ministro de Salud, ni de la Caja de Seguro Social, ni del comercio, ni de la industria, ni de la agricultura. Es de todos los costarricenses. Por lo tanto, entre todos podemos hacerlo. Pero, ¿qué le voy a decir? Cuando usted ve irresponsabilidades como la boda que hubo en la abuelita este fin de semana, o sea, por Dios, no entienden, sin mascarillas, sin protección, fiestas donde uno ve a la gente filmada, sin el único que tenía mascarilla es el mesero, o sea, no puede ser, porque todos los costarricenses tenemos que participar. Por eso es que una sola cosa no se puede. Pero ¿qué le limita eso? Aunque al cine entre con mascarilla, con un aforo de 50% fin de semana, o a los restaurantes. O sea, ya están funcionando de lunes hasta viernes. ¿Cuál es el problema el fin de semana si se mantienen los protocolos? O en las tiendas, o en los centros comerciales. ¿Cuál es el problema? Y eso es la diferencia entre vivir o morir por una empresa. Y era la diferencia entre vivir o morir en el Día Padre. Y usted va a ver las consecuencias económicas dentro de unos días. Y eso no, con esas medidas, es como han arreglado o sobrellevado este tema países que han salido adelante. Una combinación integral de medidas. Nunca una sola va a solucionar todo. Don Álvaro, recuerda que hace un ratito usted me dijo que usted no estaba en consejo de gobierno para saber quién tomaba las decisiones. ¿De verdad? Sí. Sí, yo tampoco he estado, pero le tengo la respuesta. El ministro de Salud estuvo hace 15 días aquí y se lo pregunté. Entonces, escuchemos la respuesta, porque yo le pregunté en el 1121, Glenn, porque yo le pregunté al ministro,
si hay alguien que se levanta y que lo obligue a matizar alguna de las medidas, y esto fue lo que me dijo don Daniel Salas. Yo he conversado con varios ministros a lo largo de esta pandemia, económico, seguridad, y entonces siempre me dicen lo que Daniel diga. A esta altura de la pandemia, ¿hay algunas posiciones o decisiones que usted ha tenido que matizar en esa discusión con el resto de miembros del Consejo de Gobierno, o se ha hecho realmente lo que usted ha pedido, ministro? Sí, señor, en eso hay cosas que uno, por ejemplo, puede decir, bueno, el enganche y el desenganche, que lo planteamos inicialmente como la única medida, que cuando nos dimos cuenta que operativamente eso no era del todo factible para el 100%, pues entonces establecimos otras medidas que igual, pues, consideran o más bien o llevan a tener una protección importante a la población. Yo en todo momento pienso que ha sido una conversación totalmente, obviamente el presidente siempre ha dicho, en este momento el comandante es el ministro de Salud, y por dicho hemos tenido mucha apertura de conversar, de explorar opciones, de ver qué alternativas. Ahí está, don Álvaro, que le conté. El presidente dijo, el comandante es el ministro de Salud. Sí, pero Randall, hay una frase que yo rescato, don Daniel, muy importante, que es la base de todo. Cuando usted le pregunta, es más, él mismo dice, lo del gancho y el desenganche. ¿Qué dijo después? Cuando nos dimos cuenta. ¿Cómo es que COMEX no le explicó que eso no es posible? ¿No es responsabilidad del ministro de Salud saberlo? Por supuesto que no. Eso no es problema de don Daniel. ¿O no? Bueno, ya veo cómo va la cosa. Gracias, porque yo no había escuchado esa grabación, pero ahí tiene la respuesta. Yo creo que está clarísimo. Cuando nos dimos cuenta, don Daniel tiene toda la razón. Eso no es responsabilidad de él, igual como un montón de otras cosas, ¿verdad? Pero si no le dicen, entonces... Entonces, ¿qué hacen nosotros? ¿Qué quiere que le diga? Pero entonces, ¿qué hacen nosotros ministros? Porque, no sé, pregúntenles. Porque él hace muy bien su papel de ministro de Salud, don Álvaro. Sí, además, esa grabación me lo refuerza, claro, pero es que tiene que haber, como dije antes, esto es debe ser una solución integral que tiene muchas posibilidades de arreglo. Y don Daniel lo dijo, cuando nos dimos cuenta, bueno, díganle al ministro, los expertos en las diferentes áreas, el ministro de Agricultura también, por ejemplo, cómo funcionan las empacadoras en la zona de San Carlos, bueno, díganle, explíquenle. Me pareció una respuesta altamente razonable del ministro de Salud. Claro, y yo digo, es más, básicamente está ratificando lo que leí hace un rato. El ministro tira línea, que le explique cómo de salud aplicar eso en una forma efectiva. Ya, pero si nadie le explica, o cuando nos dimos cuenta que no se dio cuenta, sino que le dijeron, lo informaron técnicamente los expertos que son los otros ministerios. Claro, entonces ¿verdad? Claro, pero vamos a ver, yo entiendo que no habrá persona más ocupada en este momento en Costa Rica que el ministro de Salud. Estoy segurísimo. Conozco desde hace mucho tiempo a Daniel Salas, lo respeto y lo admiro porque es un gran profesional. E insisto lo que le dije al inicio, don Álvaro, yo se lo preguntaría a los ministros, por supuesto, pero es que pareciera que no hay un enganche, digamos, entre los ministros de los sectores y el ministro de Salud. Y no solo con eso, me quedé con una reflexión que al inicio usted hacía. Yo no pretendo que el ministro de Salud sepa que el mismo día que se abren las iglesias es el mismo día de los partidos de la final, porque debe estar más preocupado por miles de cosas que la final de fútbol, y que es el Día del Padre. Es decir, yo no creo que cuando hicieron el cronograma de apertura se sentaran a decir, mira, sí, nos va a pegar el Día del Padre, la apertura de la final del campeonato y las iglesias. Pero bueno, ahí están los otros ministros, ahí estaba la ministra de Economía, supongo, para decirle, ministro, vea, ojo que el sábado nos cae el Día del Padre, el domingo nos cae el Día del Padre, ojo que se están abriendo las iglesias, y el ministro de Deportes diciendo, ojo que la final del fútbol nacional. Y cuando se dio cuenta el viernes en la mañana, dice, tuvieron que tomar medidas de emergencia, porque cerrando 2 días el país no pasa absolutamente nada. O sea, es decir, cerrando sábado y domingo no es que frenamos la curva. O sea, no es que el virus solo trabaja sábado y domingo, y entonces ya hoy ninguno tiene riesgo de contagiarse de esos 119 del viernes. ¿Qué piensas sobre eso, don Álvaro? No, yo pienso que, en realidad pienso que usted tiene razón. Bueno. ¿Por qué no le dijeron? Claro, es más, pero a ver,
Yo creo que nadie en este país, o sea, por Dios, ¿cómo no va a darse cuenta cuando 2 semanas antes dice que, o un mes antes, ¿verdad?, que el 21 se abre el país en comercio a medio foro o sea, la final de fútbol estaba hace rato, ¿cómo se llama?, agendada. Ellos dictaron que era el 21. El Día del Padre, todos sabemos cuándo es, ¿verdad? O sea, ¿cómo que no sabían? ¿Cómo que es que no tiene un calendario humano para saber qué iba a coincidir? Yo lo que creo no es eso, vea. Lo que creo es que de repente vieron 119 casos y entraron en pánico y el breaker o el fusible fue el comercio. Y eso no se puede seguir dando. No puede ser que el fusible, como cuando usted le cae un rayo, ¿verdad? O hay rayería y se va el breaker, ¿verdad?, el fusible. Y no puede ser que eso sea el comercio y los restaurantes o el turismo, eso va a seguir. Entonces, cada vez que hay rayería o cada vez que suban 120, ¿cómo es la cosa? ¿Cuántos casos necesito para cerrar restaurantes? Díganme, por favor. Para saber yo, para saber, es que, o cuántos casos necesito para cerrar, si hay 130 casos hoy, ¿qué? Mañana cierran todos los hoteles, los restaurantes. ¿Cómo es que es? ¿A dónde está la barrera? En vez de, es que eso va a seguirse dando, Randall. Si nosotros no obligamos a la población de este país, obligada a andar con alcohol, pero la gente, no los comerciantes, no los empresarios, como están obligados en las empresas agrícolas, en las empresas oficinas, en las empresas industriales, en la zona franca, a la gente en la calle a andar con mascarilla para no transmitir, no vamos a bajar esta curva, es imposible, por más que se hagan. Entonces, ese es el problema. Entonces, no estamos haciendo lo que había que hacer para bajar la tasa de contagio. ¿Qué es lo que hizo usted sábado y domingo? Bajó la tasa de contagio esos 2 días. Hubieran habido más contagios dentro de 5 o 6 días, porque el sábado y domingo se contagiaron más gente, posiblemente, sí, claro. Pero a ver, y ellos sabían eso, ¿verdad? Entonces, pudieron haber, no sé, que no coincidan las 3 cosas juntas, de nuevo, pero son cosas que tienen que trabajar con el sector privado para dialogar, escuchar, no ir, escuchar y poder hacerlo de una forma ordenada, de una forma que no cause el menor daño económico a las empresas. No, Álvaro, yo hoy planteaba esta reflexión en mis redes sociales porque realmente no lo entiendo. Yo el sábado tuve que ir al súper. Y tenía que ir a una ferretería además, porque le cuento a usted, así entre usted y yo, que se me jodió un candado del portón. Tenía que ir a conseguir urgentemente un candado. Yo pensé que las ferreterías estaban abiertas. Bueno, no, tuve que ir a un supermercado grande, fui a Walmart. Y Walmart estaba abierto, funcionando, y todo el mundo estaba comprando los regalos del Día del Padre en Walmart. Y pasé por PriceMart y la gente estaba trabajando. Y yo realmente no he logrado entender, le he pasado dando vueltas todo el día, qué diferencia hay entre un supermercado que efectivamente vende bolsas de arroz, pero que también vende un montón de cosas más, vende ropa, vende electrodomésticos, vende línea blanca, y un almacén de línea blanca, una tienda de ropa. O sea, no entiendo por qué uno podría contagiarse en la tiendita del centro de Tres Ríos, se lo digo porque yo soy vecino de ahí, o en el supermercado grande que está llenísimo. Yo no entiendo la diferencia. ¿Ustedes la han entendido? Sí, yo tampoco, pero yo le preguntaría al revés. ¿Por qué? No porque dejaron esas cadenas Walmart y Primark abiertas, sino por qué cerraron los pequeños que estaban cumpliendo. ¿Para qué? No es lógico. La pregunta es al revés. No porque abrieron los grandes, sino por qué cerraron los pequeños. Si no hay razón, si están cumpliendo protocolos, si están cuidando a la gente. Claro, ese no tenía sentido. La mayoría de contagios se está dando en las fiestas privadas, de todas maneras, ¿verdad? Ahí está la estadística, ¿verdad? Eso sí, y por eso les repito, la pregunta es al revés. ¿Por qué dañaron el comercio minorista pequeño? Innecesariamente, porque ya había protocolos de apertura y un montón de que la gente se cuide, ¿verdad? Igual lo que hicieron fue los restaurantes con aforos controlados, con mascarillas, etcétera, ¿no? Todo está, las iglesias con fichas para poder ir a misa, están repartiendo fichas ya hasta la gente, 2 personas por banca, ¿verdad? Entonces la gente la privaron de su espiritualidad también, que la gente está deseando también. Entonces todas esas cosas, ¿por qué hacen eso, verdad? Y cuando los contagios se van a otro lado, si es que hay, pero yo también creo que esas cadenas grandes, también, entonces, yo fui a varios, al súper también, y hay protocolos, hay que lavarse con alcohol, muy bien. Entonces, la pregunta es al revés, ¿por qué cerraron los pequeños? No porque abrieron los grandes. Los grandes, perfecto, que abran, ¿cuál es el problema? Con protocolos. Sí, otra cosa que yo no he logrado, tal vez usted que es empresario, don Álvaro, ayude a que yo entienda.
vamos a ver, si uno abre, hablemos de restaurantes un momento, ok. Si uno abre de lunes a viernes un restaurante que le caben 50 personas, a la mitad del aforo significa 25 personas, ok. ¿Por qué el análisis de por qué no se abren sábado y domingo? Es porque se van a llenar. No son las mismas 25 personas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Sí, claro, exacto. Es que no le puedo agregar nada a eso. Yo tampoco entiendo por qué, si hay un aforo restringido, no hacerlo fin de semana. No tiene ningún sentido. De nuevo, porque los contagios, ya lo hemos visto, se están dando en las fiestas privadas. Eso es el problema. Entonces es la responsabilidad de la gente. Pero claro, pero si usted obliga ok, en la fiesta privada es muy difícil obligar, pero por lo menos obliga que la gente que entre a los comercios, a los restaurantes, a los cines, ande con mascarilla y con alcohol, entonces usted no tiene que hacer el daño económico porque la gente se está dando cuenta de que el contagio está sucediendo en la esfera privada y se empieza a preocupar un poco más de su esfera privada. Claro. Dice, aquí alguien me dijo, Marco, entonces Randall se murió porque no estaba la ferretería ese día abierta. No, Marco, ¿sabes qué hice? Lo compré en Walmart. Esa es mi explicación. Igual que lo compré en Walmart, lo pude comprar en la ferretería. Iba a decir, no tengo COVID, pero realmente no sé, porque hay que esperarse a que incube, pero fui con mascarilla y todo, y exactamente igual a que hubiera ido a comprarlo a la ferretería, incluso con menos gente de la que estaba en ese momento en el súper. Hablemos de soluciones. Usted ha sido reiterativo en una de ellas, don Álvaro, y es mascarillas. Yo supongo que usted vio la conferencia de prensa de hoy al mediodía, ya se hicieron obligatorias las mascarillas, pero en algunos lugares, cines, teatros, iglesias y en los autobuses. ¿Qué le parece esa medida? ¿Cuándo, Randall, se hicieron obligatorias? Hoy el ministro, ahora a las 12:50, le cuento, dijo a partir del 27 de junio serán obligatorias el uso de mascarillas en cines, iglesias, teatros y en buses. Vea, si usted entra a la página de UCAEP, www.ucaepinforma.com, usted va a ver que creo que fue el 20 de marzo, nosotros dijimos eso, que había que hacer mascarillas en la única forma que los países lo han logrado. Entonces, la pregunta fue retórica, perdón, no fue cuando lo dijo, sino por qué hasta lo dijo hasta hoy, por qué lo pusieron hasta hoy, hace rato tenían que haberlo impuesto. ¿Para qué? Para no estar castigando injustamente a un sector económico como el comercial, incluyendo el restaurante, todo que está tratando de sobrevivir en una crisis espantosa. Esa es la pregunta. Claro, mascarillas, alcohol, detergente, alejamiento social, esas son las formas como hay que actuar. Mascarilla o careta, obligatorio, ¿verdad? Hasta en la calle, cuando usted anda caminando, si hay personas cerca, use la mascarilla. Si no hay personas cerca, menos de 2 metros, pues no tiene sentido. Por ejemplo, en su oficina, si usted está en la oficina o está en una finca, en el campo, y no tiene sentido usar mascarilla. ¿Para qué? Porque es como cuando prohibieron la entrada de los camiones vacíos por la frontera de Peñas Blancas que venían de otros países a recoger carga. Yo pregunté, ¿por qué prohíben los vacíos? Acá los llenos no. Acá solo los camiones transmiten el COVID. Es el chofer, por Dios. Bueno, nunca me pudieron explicar. Eso no es una medida sanitaria, es una medida comercial. Entonces, ¿por qué prohíben la entrada de vacíos? Otro ejemplo, ¿verdad? Es que son cosas que uno no comprende. ¿Por qué? Es como si usted está en una finca del campo, ¿para qué usar mascarillas? Si está o cosechando o aplicando, bueno, no sé, o echando abono, por ejemplo, o viendo su sembrado, ¿verdad? O en una oficina encerrado, no tiene sentido. Es que es con la gente la que transmite. Entonces, esas son las reglas que finalmente se establecieron en el país. Qué dicha que lo dieron. Pero ¿por qué? Porque es importante no dañar a un sector, echarle la culpa a un sector que no la tiene, que ha cumplido, que está tratando de sobrevivir. Y eso es lo que paga nuestra seguridad social y eso es lo que paga nuestros impuestos. Es lo mismo que refuercen la frontera. Los ilegales deben de estar acosando al 95-98% de los productores agrícolas en la zona de San Carlos o comerciales, que están con la ley tratando de sobrevivir en las empacadoras.
están haciendo las cosas bien. Párense en la frontera, ahí viene el problema. Y son pobre gente, ¿verdad? Que viene a un país que tiene contagio comunitario, pobre gente. Y que no sabemos si tienen o ya tuvieron. Y la otra forma, y tenemos que vivir con eso. Tenemos 2 países con contagio comunitario, Panamá y Nicaragua. Eso es muy difícil. Dice que Nueva Zelanda paró el COVID. Dice, es una isla. Es más fácil ahí, ¿verdad? Pero bueno, esa es la realidad de hoy en que estamos, ¿verdad? Hay que hacer entonces distanciamiento social, detergente, limpieza absoluta, alcohol. ¿Usted sabía que los hospitales de Costa Rica, de la Caja, están con capacidad? Hay poca gente, relativamente poca gente en los hospitales, porque a raíz de estas medidas no aplicadas masivamente como deberíamos, se bajaron la gente por gripes comunes, por bacterias, por diarreas, se bajó muchísimo. Entonces hay muchas camas vacías. Qué bueno, ¿verdad? ¿Eso qué le dice? De que teníamos que tener más limpieza desde hace mucho tiempo, ¿verdad? También. Bueno, qué bien, ¿verdad? Eso es bueno para el país. Son cosas que vinieron para quedarse. Claro, vinieron para quedarse. Tenemos que ser un país más limpio ahora. Ok, entonces cada una de las cámaras que incluyen la unión de cámaras está de acuerdo en presentar un protocolo estricto de cumplimiento obligatorio, como lo hace el fútbol, para que podamos vivir comercialmente plenos. ¿Don Álvaro? Claro. Es más, vea, hay 3 tipos de protocolos, ¿verdad? 3 tipos. Hay el protocolo nacional, que es el que dicta el ministro de Salud, ¿verdad? ¿Qué actividades se cierran? ¿Qué regiones? El distanciamiento social nacional, por ejemplo, ahora que puso mascarillas obligatorias, ese es un protocolo nacional, ahora, bien. El uso de alcohol para limpieza es un protocolo nacional. Después están los protocolos sectoriales, especiales ya en las actividades, sector agrícola, empacado, sector de fincas, sector zona franca, sector industrial, el sector comercial, sector de restaurantes, sector de servicios, sector de oficinas, ¿verdad? Después están los protocolos de las empresas. Ya cada empresa particularmente tiene que tener su protocolo, y esos protocolos se están enviando a el jerarca, así lo dijo el presidente, al jerarca correspondiente. Por ejemplo, para que sean aprobados el protocolo de todo el sector agrícola se debe enviar al Ministerio de Agricultura, el del sector comercial al Ministerio de correspondiente de Comercio, el protocolo de Zona Franca, Comex o a Procomer, porque ellos van a manejar la aplicación del protocolo empresarial en el protocolo sectorial. Y nosotros en LOCAEP ya hicimos los protocolos, están en aprobación de las oficinas de todas las cámaras también. Pero el protocolo, ¿qué es lo que dice? Básicamente, si viene un visitante, o sea, primero parte de 3 reglas básicas que son las que le di antes. El alejamiento social, el uso de alcohol y detergente, limpieza de manos permanente y las mascarillas o caretas. Y de ahí se derivan cuántas personas máximo por reunión, los aforos en las reuniones, en las videoconferencias, cómo se organizan, las personas que pueden ir a la oficina, cuáles no, etcétera, de acuerdo a la particularidad. Pero sí, por supuesto, esas son las cosas con las cuales tendríamos que vivir. ¿Hasta cuándo? Bueno, primero yo creo que muchas de esas para siempre, porque ser limpios es una buena cosa, ¿verdad? Y además eso baja el contagio todo. Y la otra es hasta que haya una intervención farmacológica buena, no solamente para disminuir la potencia del virus o la virulencia, sino hasta que haya una vacuna también, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son con las cuales tenemos que vivir, ¿verdad? La nueva normalidad que llaman, ¿verdad? Claro, pero en lugar de tener ese teléfono chocho, Álvaro, si me lo permite, o sea, que, por ejemplo, que uno lee el protocolo al ministro de Agricultura y el ministro de Agricultura va y lo discute con el ministro de Salud, el ministro de Salud le discute algunas cosas al de Agricultura, el de Agricultura se devuelve y le habla al sector y le dice, no, dice don Daniel que hay que echarle, no sé, carbono vivo a las plantas, y entonces ustedes dicen, no le podemos echar carbono vivo porque se nos matan, se nos mueren. Entonces el ministro de Agricultura va otra vez a conversar con Daniel Salas a decirle, vea, es que no es posible echar ese químico porque solo se consigue en la luna, entonces hay que devolverse. O sea, en lugar de hacer eso, que fue lo que pasó con el COMEX, ¿verdad? Digamos que era, reunidos todos con la ministra de Comercio Exterior, le dan miles de recomendaciones, va a la reunión con Daniel Salas dice, no,
quiero el desenganche. La ministra se vuelve y dice, no, es el desenganche. Los empresarios le dicen, no, ministro, es que no se puede hacer el desenganche. Entonces entonces el ministro de Salud se da cuenta por la ministra y por la prensa de que no se podía hacer lo que él estaba pensando. No es mejor que entendiendo los ajustes de agenda que tiene el ministro de Salud, ¿no sería mejor que cada sector se reúna con salud y con el jerarca de una vez? Vea, los protocolos nacionales los impone el ministro de Salud, y debe ser así, claro. Los protocolos sectoriales, hay guías que están siendo aprobadas por 3 instituciones. La Comisión Nacional de Emergencias, el Ministro de Salud, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Los sectoriales, los de agrícola, comercio, industria, energía, etcétera, servicios, y los empresariales los aprueba el Ministerio del Ramo, basados en los sectoriales. No, por supuesto que sería una locura que cada protocolos empresarial vaya del Ministro de Salud. Una tontería, es imposible. Si no, nunca vamos a poner nada. Pero el protocolo sectorial va a tener lineamientos generales que cada empresa va a poder utilizar para hacer el suyo, ¿verdad? Y cumplir lo más posible. Esa es la idea. Ahora, recordemos una cosa, vean. Recordemos que todas las empresas en este país tienen permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y esas son las oficinas regionales del Ministerio de Salud. Y entonces, cuando usted obtiene su permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, empresarial puede ir a esa oficina para que le aprueben el protocolo empresarial, no del Ministro de Salud, sino a la oficina regional del Ministerio de Salud. Es un protocolo empresarial que van a chequearlo contra el protocolo sectorial. Y entonces se reparte el trabajo de una forma inteligente, porque en las oficinas regionales del Ministerio de Salud también hay médicos y ellos saben exactamente interpretar las directrices del Ministro de Salud. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Don Álvaro, permítame ir a la pausa comercial. Vaya pensando la canción en esta pausa y regresamos para seguir hablando de cómo solucionamos. ¿La canción? Es que acuérdese que el invitado tiene que escoger la canción para cerrar. Ok. 3 con 3, vamos a la pausa y volvemos. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 9 minutos. Don Álvaro Sáenz, presidente de la Unión de Cámaras, está con nosotros. Ok, lo que pasó, diría la canción, pero ¿cómo hacemos para construir a partir de ese instante, don Álvaro? O sea, para aprender de los errores cometidos, en el sentido de que el desenganche es el ejemplo más claro, de decir, no, a partir de ahora, antes de anunciar una decisión tan drástica, no solo habrá una reunión, sino que sí escucharemos y tomaremos en cuenta las propuestas del sector. ¿Cómo vamos construyendo eso? Vea, lo más importante, el gobierno ha pregonado y durante 2 años de esto, y se ha aplicado en varios casos, diría yo bastantes, la cooperación público-privada, o las alianzas público-privados. Pero se encontró una emergencia y ciertamente ha habido diálogo, pero yo creo que tienen que comprender que el ministro de Salud tiene que alimentarlo de posiciones privadas para que él pueda tomar una decisión educada, ¿verdad? Para que no vuelva a decir el ministro de Salud cuando nos dimos cuenta 15 días después, cuando había un daño económico importante. No es culpa de él, ¿verdad? Entonces, yo creo que la cooperación público-privada, el escuchar al sector privado es esencial. Vivimos en una democracia, gracias a Dios, y las autoridades se respetan. Son al final las autoridades electas democráticamente, pero también ellos tienen el deber, no de oír, sino de escuchar al sector privado para cooperar. Yo tengo que decir que mucho han escuchado, pero ha faltado, sobre todo en la aplicación, y creo que es por entrada en pánico en algunas cosas, ¿verdad? Entrada en pánico y para poder vivir con este problema, que es un problema muy complejo,
pero que estamos saliendo mejor que muchos países. También hay que verlo, ¿verdad? Estamos saliendo mejor que muchos países. Lo que tenemos que cuidar ahora es que no solamente tenemos que salir en la parte de salud bien, sino en la parte económica y social bien. Recuerde que la parte social deriva de la economía. Una economía fuerte puede pagar una seguridad social fuerte también, y podemos tener un sistema de salud fuerte. Si no, nos vamos a ver contra la pared pronto con el Fondo Monetario Internacional exigiendo cosas muy difíciles y muy duras al país. Entonces mejor tomemos las decisiones, porque dicen que si alguien no toma decisiones que era una emergencia, alguien las va a tomar por uno y no van a ser muy negociadas, que digamos. Por eso es que la parte económica es sumamente importante, si no vamos a tener problemas serios. Bueno, justamente mi siguiente pregunta tenía que ver con el Fondo Monetario Internacional. Yo el viernes estuve aquí en Matices a don Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, exgerente del Banco Nacional, y a Luis Lieberman, el ex vicepresidente de la República, que conforman una empresa que se llama CEFSA, una firma que se llama CEFSA. Y me llamó la atención porque los dos no solo son creyentes, sino insistentes en que el país debe a la brevedad firmar el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Y el viernes en la tarde, el diario La Nación reveló, supongo que usted lo sabe, don Álvaro, que en el reporte especial que hizo el fondo sobre Costa Rica, recomendó impuestos ambientales, aumentar los impuestos de consumo como el IVA, crear algunos impuestos especiales, congelar salarios públicos y reformar el servicio civil. ¿Qué le parece la opción a la UCAEP de acudir al FMI? Bueno, vea, nosotros hubiéramos querido no tener que acudir al FMI, porque debimos haber reordenado la economía hace rato. Hemos dado recomendaciones desde junio del 2018, ¿verdad? Hace 2 años, consistentemente y de una forma coherente, que eran bajar el déficit fiscal. Por eso acompañamos a los diputados del gobierno en pasar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que voy a decirlo por enésima vez, no fue un aumento de impuestos, sino fue una ampliación de la base tributaria. Había mucha gente que estaba exenta y ahora está pagando, que no es lo mismo que aumentar el impuesto de renta a 30 más. Eso no sucedió. Pero al mismo tiempo, a cambio de eso, dijimos, bueno, sí, pero bajemos el aumento de gastos. Y se logró el aumento, no los gastos, sino el aumento de gastos. Eso iba mejor. Lo que pasa es que nos encontró esta pandemia con un déficit de casi el 7%, con una deuda a PIB de casi el 57%, casi el 60%. Entonces, estamos en una situación cuando nuestros grados de libertad o nuestras posibilidades de actuar son muy reducidas. Entonces, ahora nos quedan varios caminos. O bajar los gastos del Estado, bajar los gastos del Estado, por varias formas. Una es vendiendo activos para tener menos deuda. Si usted tiene menos deuda, paga menos intereses, ¿verdad? Y aquí pagamos, como le dije, $3,000 millones al año en intereses. Eso es toda la plata del mundo. Entonces hay que bajar los intereses, vendiendo activos. Y cuando me dicen, es que son las joyas de la abuela, ¿entiendes? Es como si usted pensara que las joyas son suyas y están en la compraventa empeñadas hasta arriba hace años, ¿verdad? Ya la perdió, o sea, todo lo debe. Y lo que no pagamos en dividendos lo pagamos en intereses a los inversionistas extranjeros, por favor. O sea, esas joyas se vendieron hace rato. Vendámoslas para sacarles provecho y bajar deuda, con lo que nos puedan dar encima de valor de mercado, que va a compensar intereses. La otra es bajando gastos. Usted sabe que el presupuesto nacional, fuera de intereses, la mitad es salarios, y el otro creo que son 45% son transferencias a universidades y al Poder Judicial, que se transforman en salarios. Entonces adivine dónde hay que bajar, ¿verdad? Y hemos dado alternativas, ¿verdad? Como salario escolar, que ahora dicen que la Sala Cuarta educa en ley. Bueno, ¿usted sabe que el salario escolar en Costa Rica no paga impuestos de renta? Sí. Nada. Es decir, todos los salarios de todos nosotros pagan impuestos de renta. El salario escolar del empleo público no paga impuestos de renta. Entonces, y sin embargo, esa es una. La otra es, tenemos
más de 25% de desempleo, por lo menos, ¿verdad? Y eso es fácil calcularlo. Habían 12% de desempleo con 309,000 personas antes del COVID. Ahora hay solo en turismo 210,000 personas más. Ahí ya llegamos a 500,000. Entonces ya usted va por 21% más toda la parte comercial. Entonces, y tiene jornadas reducidas o jornada suspendida. En el sector público no hay nada de eso. Pagamos los gastos. No es por castigar al sector público, es porque tenemos que bajar los gastos. Es urgente, ¿verdad? Y la otra es ayudándole bajando el costo de la deuda, y que ya lo está haciendo Hacienda, ¿verdad? Vendiendo deuda al 9%, hoy los intereses del mercado internacional están en 2-3%. Bueno, contratando deuda, pagando deuda cara por deuda barata, que ya estamos bajando el costo de la deuda. ¿Por qué es importante? Porque si bajamos el costo de la deuda, o sea, si usted su tarjeta de crédito en vez de financiar el 50%, la financia el 20%, y su pago mensual disminuye mucho, ¿verdad? Claro. Es eso. Pero, es eso. Don Álvaro, pero por ejemplo, si yo le digo nada más así, el gobierno de la República cuenta con el apoyo de la UCAEP para firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí o no? Ya, habría que ver en qué condiciones está eso, porque si coincide con lo que hemos dicho consistentemente durante 2 años, que son bajar gastos vía disminución del aparato estatal, vía venta de activos, o vía bajar el costo de la deuda, por eso apoyamos los eurobonos, porque en vez del 9 íbamos a pagar el 4,5. Esas medidas sí, no podemos apoyar un menú que no conocemos, ¿verdad? Claro, pero si entiendo esa parte del menú, pero si el menú incluye un aumento del IVA, por ejemplo. Nosotros ya no podemos pagar más impuestos, Randall. Si nosotros pagamos más impuestos en este momento, quiebra la poca empresa que queda, disminuye todavía más la competitividad país. Recordemos una cosa, los impuestos son parte de los precios. Nosotros pagamos tantos impuestos en Costa Rica, no por las cargas sociales, necesariamente, es porque hay muchos impuestos directos e indirectos, y eso se constituye en parte de los precios. Muchos impuestos indirectos los pagamos a través de servicios muy caros o del IVA, en electricidad, en agua, ¿verdad? Ahí estamos en el combustible. Todos esos son impuestos que pagamos todos, además de renta, además de IVA, además de impuestos dividendos que no permiten reinversión de utilidades y todo eso. Ya, por eso es que los precios son, bueno, y las cargas sociales, que son un impuesto de las planillas, pero por lo menos se invierte en seguridad social, en la cual nosotros creemos completamente la solidaridad social para la salud de la gente. Por eso la empresa formal la paga y con gusto, pero tiene que ser, y por eso exigimos que sea el dinero muy bien utilizado, con mucho cuidado, porque son plata que nos hemos sudado, todos los pequeños, los medianos y los grandes de ese país. Por lo tanto tienen que cuidarla mucho, no haciendo lo que hicieron hace un año o menos, que fue quitarle los EVAIS a Uribe y pasárselos a la caja, y todo estaba muy bien. Lo que pasa es que el costo es 50% más, nos dimos cuenta después. Entonces, esa plata, ¿quién la está desperdiciando? ¿Dónde hay plata para hacer las UCIs ahora o para otras cosas? La caja son por ineficiencia. No queríamos ahorrar plata para no pagar planillas, queríamos que la caja ahorrara esa plata para hacer otras cosas. Esos son algunos ejemplos, ¿eh? Don Álvaro, perdón que me salga un momento del tema, un minuto, pero es que me acaba de echar sal en la herida. En esta decisión de la caja de los EVAIS, que es un escándalo, o sea, es un escándalo agarrar los EVAIS, pasarlos a la caja y pagar 50% más por los mismos EVAIS, un servicio más malo, es más, por el mismo ya sería un escándalo. Ahí en la caja no hay 3 directivos de UCAEP que les pasó por el frente y no se dieron cuenta. No, a ver, sí hay 3 directivos y no es que no se dieron cuenta, exigieron cuentas a la caja de que iba a costar igual o menos. Duraron meses en haciendo un estudio de auditoría, lo presentaron y dijeron que con la ley, si cuesta igual, y es verdad, la ley de la caja lo dice, debe contratársela a la caja. Pidieron otro estudio de evaluación y lo volvieron a aprobar, la misma burocracia de la caja. Bueno, eso se llama, y no les quedó más remedio que votar que están de acuerdo, pero eso se llama inducir al error con falsedad. No sé, ¿hay alguna
forma jurídica, no voy a decir cuál porque vamos a investigar acciones legales, porque indujeron error a los directivos de la Caja de Seguro Social, los engañaron, no era verdad, no costaba igual, costó 50% más, eso fue lo que pasó. Ok, me salí porque a mí me toca fibras sensibles ese tema de los... No, yo sé, por eso, gracias, porque la verdad es que esa aclaración había que hacerla, porque sí han dicho eso, y no es verdad, nuestros directivos actuaron en la forma más responsable posible, pero los indujeron error, así tan fácil. Estamos pidiendo esos estudios para interpelar legalmente a quienes los presentaron, claro, porque es plata que nos está costando a todos los costarricenses, ineficiencias inmensas internas, claro. Don Álvaro, la última vez que lo entrevisté le pregunté sobre los activos del Estado, estas joyas de la abuela hipotecadas. Yo le nombré dos en ese momento, si no me falla la memoria, que eran VIXA y Fanal, si no me falla la memoria, pero usted me salió con una lista muchísimo más amplia. ¿Todavía piensa en esa lista más amplia? Vea, nosotros pensamos, primero que todo, cuando usted va a vender un activo, Randall, usted, y eso lo saben los que evalúan compañías para vender, usted la evalúa y el precio se fija de acuerdo al valor presente de los flujos de efectivo futuros. O sea, básicamente es cuánta plata me va a generar en el futuro, lo traigo a lo presente y eso es lo que voy a pagar, ¿verdad? Bueno, entonces, si decimos vender activos que no están generando flujo y no valen nada, muy poco. Por ejemplo, tierra, el Estado tiene tierra, pero ¿para qué venderla si no está generando? Algo vale, está bien, algo vale. Aquí lo que vale es vender activos que estén generando flujo y vender activos de verdad. ¿Por qué digo activos de verdad? Porque necesitamos plata de verdad. O sea, tenemos deuda inmensa y por endeuda. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué es esa deuda? ¿De dónde viene la deuda que estamos pagando esos miles de millones de dólares al año en intereses? ¿Por qué? Porque el Estado pagó más de lo que ingresó, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? De parte, porque hay una informalidad inmensa que no paga. Sí, es verdad, hay que meter la informalidad urgentemente a que pague, pero, a ver, la informalidad de las empresas chiquiticas, toda la empresa grande, mediana, paga. Ya no se puede cobrarle más, la va a quebrar. Entonces, gastamos más y más y más y más y más. De ahí, vea el resultado, vea después del 2008, 2009, como empezaron con el plan escudo, que era algo temporal y coyuntural y se volvió algo permanente, estructural, ¿verdad? Y aumentó los gastos. El gobierno que siguió no pudo contenerlo o no supo qué hacerlo, no pasó el plan fiscal. El gobierno que siguió, Solís Rivera, hizo una fiesta de gastos al final inmensa, y no lo digo yo, lo digo la ministra de Hacienda, o lo han dicho economistas. Al final fue una irresponsabilidad inmensa financiando deuda de largo plazo a corto plazo muy cara, y eso nos está causando mucho costo, ¿verdad? Entonces, todo eso acumulado, que tengamos mucho más gastos que ingresos, eso causa un déficit inmenso que hemos tenido que pedir prestado para pagarlo, y ahora tenemos que pagar esos intereses. Entonces, ¿dónde está el problema? Que el déficit fiscal, así explicado, es el causante directo de la pobreza y el desempleo de este país. Don Álvaro, la última pregunta, ¿no le parece que esta narrativa, digamos, del sector público versus sector privado, más bien le hace mucho daño al país? Vea, usted es el que le dijo, yo no he dicho empleo público contra privado, yo lo que he dicho es, ni siquiera he dicho la dicotomía, lo que he dicho es que o bajamos los gastos del sector público o nos hundimos todos. Entonces, ¿qué queda? Ya el sector privado formal no puede pagar más impuestos. ¿Qué queda, Randall? Bueno, queda bajar el costo de la deuda vendiendo activos, así no pagamos, sino que vendemos activos y bajamos la deuda. Eso queda, ¿verdad? Pero hagámoslo de verdad. ¿Para qué? Y al mismo tiempo bajemos gastos del Estado, ¿verdad? No es y lo dije hace un rato, no es castigar al empleo público, para nada. Es que ya no podemos seguirlo pagando. Y además, y no es el empleo público, es que no tiene la culpa tampoco. Yo conozco a miles de empleados públicos muy buenos y muy responsables y que trabajan horas extra inmensamente, especialmente en los sectores que le mencioné antes, ¿verdad? Que son salud, educación está detenido ahora completamente. Educación es un tema, ¿verdad? Porque llevan meses en la casa ganando salario y se produce nada al país.
No culpa de ellos necesariamente, pues no, pero es una realidad económica, ¿verdad? También hay muchos del sector privado en la misma situación y no están recibiendo salario. Seguridad, importantísimo, ¿verdad? Y justicia, importantísimo. Entonces, esas son las 4 fases. Tenemos que ver qué hacer, ¿verdad? Entonces, vendemos activos o damos gastos, pero no es una lucha. Esto no es una lucha del sector público o del sector privado. Igual que no es una lucha de la producción y el ambiente. Igual que no es una lucha los ricos contra los pobres, porque aquí todo el mundo paga y el que no pague que le cobren, ¿verdad? Pero entonces esas formas de pensar, no de cooperación sino de confrontación, es lo que buscan algunos, especialmente una que nosotros no estamos presentando ni nunca le hemos proyectado, confrontación en el sector público privado, pero en el sector público algunos sindicatos sí la están presentando para defender sus feudos, cuando yo creo que esa lucha es problema de ellos, pero la verdad es que el gasto del Estado costarricense es muy alto, pero no estamos diciendo que hay que atacar el sector público, simplemente es una realidad económica que hemos acumulado durante 30 años, ya llegó el punto donde tenemos que tomar decisiones. Don Álvaro, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Qué canción escogió para el cierre? Vea, le voy a dar una frase que yo creo que, y una canción, una frase que debe demostrar lo que es el ser costarricense, y lo hemos demostrado durante 200 años. Es una parte de un poema que escribió mi abuelo, que fue primer violín de la Sinfónica y fue poeta. Y él escribió una frase que dice así: es por el golpe y la caída que el niño se convierte en hombre. Y eso le está pasando a Costa Rica. Aprovechemos el golpe y la caída para convertirnos en una sociedad, mi abuelo lo dijo de una forma pictórica, evidentemente, una sociedad madura, hombres y mujeres fuertes, que llevemos inteligentes, responsables, que saquemos adelante este país, porque tenemos condiciones que otros países no tienen. La educación del país, el sistema de salud, el mismo Estado costarricense en muchas de sus partes, muy valioso, y sobre todo algo fundamental, la libertad y la igualdad ante la ley. Eso es bien supremo en nosotros los costarricenses. La libertad y la igualdad ante la ley es lo que nos ha hecho el ambiente democrático. Y la canción, me puse a pensar, ¿usted se acuerda de la música de Rocky? Sí, claro. Eye of the Tiger, el ojo del tigre. Sí, el ojo del tigre. ¿Cómo es que el que supuestamente iba a salir derrotado salió adelante? Porque a pesar de que nadie confiaba en él, nadie lo creía, salió adelante. Saquemos esa fuerza interna de los costarricenses, porque tenemos las condiciones, actuemos responsablemente. El futuro puede ser prometedor, porque, y con esto determino, puede ser una crisis profunda, pero algo estamos seguros: esta crisis sanitaria no es para siempre. Va a venir una vacuna en 6 meses, 1 año, 2 años, pero viene una vacuna y vamos a salir. Entonces tenemos que pensar en nuestros hijos y nuestros nietos y nuestra sociedad. Esto va a pasar, depende de nosotros cómo vamos a sobrevivir. Por eso lo hemos dicho muchas veces, tenemos que tener un hospital de empresas chiquiticas, medianas y grandes, un hospital, no un cementerio de empresas. Sigamos adelante, ¿verdad? Usemos el ojo del tigre para salir adelante, y acordémonos, es por el golpe y la caída como el niño se convierte en hombre, y hagamos eso como sociedad costarricense. Gracias. Gracias, don Álvaro. El ojo del tigre despide Matices. Hasta luego, nos escuchamos en Matices el miércoles. Mañana no hay programa porque hay final de la Liga de Ascenso. Feliz tarde.